Días a todos y todas. Iniciamos esta 10ª sesión ya muy avanzados en el diplomado, una sesión muy importante que nos permite retomar elementos sobre la vida gubernativa, las reclamaciones administrativas y por supuesto el debido proceso para poder garantizar la defensa del magisterio colombiano desde el sindicalismo. El día de hoy pues nos acompaña el profe César Grueso, que ya nuestro tutor responsable de la semana el día de hoy, Luis Eduardo Romo, presentará. Un fuerte abrazo, bienvenidos a todos y todas. Romito. Buenos días. Un saludo a todos los compañeros y compañeras presentes en este diplomado. La semana de hoy, la semana 10, nos corresponde las vías gubernativas, que es un tema muy importante por cuanto la Constitución del 91 nos permite que por vía de tutela, cuando nos vulneran los derechos, podamos nosotros reclamarlos por esta vía. Es de suma importancia porque muchas veces los docentes y los maestros y las maestras les han vulnerado sus derechos con situaciones de salud, situaciones también del mismo trabajo de la docencia, donde cuando se les vulneran los derechos hemos tenido que acudir a las vías gubernativas para que den solución muy pronta a esta problemática. Por tal razón, creemos que este es uno de los temas de suma importancia para que no solamente el conocimiento nuestro, sino para que podamos orientar a los compañeros en este sentido. Por esta razón es que los invitamos desde el equipo de escuela sindical que orienta la Secretaría de Escuela Sindical de PECO de la compañera Isabel Olaya y los compañeros que estamos en el equipo. Me place saludar a la compañera Ana María y a la compañera Luzaida, que han sido los artífices de este diplomado, y lo mismo que ahora el compañero Julio, que nos va a moderar, Julio Escobar, que nos va a moderar esta sesión. Bienvenidos y bienvenidas. Le damos la palabra a la compañera Isabel Olaya para que nos presente su saludo. ¿Está la compañera Isabel? Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. A Romito, a los compañeros del equipo, al compañero César, mi paisano del Valle del Cauca, que hoy nos va a compartir este tema tan importante, como dice el compañero Romo, sobre la vía gubernativa. Todas esas instancias que tenemos para defendernos, para reclamar, y siempre con el debido proceso, que es violado en muchos espacios. Es importante que los maestros y maestras conozcamos cuáles son esas instancias, cuáles son esos recursos que nosotros tenemos derecho y que viene desde la Constitución de 1991, una constitución construida por el pueblo y por este presidente que tenemos hoy, donde nos dan todas esas herramientas para esa reclamación. Ustedes, compañeros y compañeras, hoy tienen una responsabilidad grandísima de llevar a socializar todo lo que en este diplomado, hoy que estamos en la semana número 10, se les está impartiendo, porque tenemos que, como escuela sindical, hemos dicho siempre, transmitirle a nuestra base, a nuestros afiliados, todas las enseñanzas que ustedes están recibiendo aquí, para evitar esos atropellos que son continuos en muchas instituciones educativas de nuestro país, en muchas secretarías de educación, donde no se dan los debidos procesos, e igualmente en las organizaciones sindicales. Decirle, maestros y maestras del diplomado, que nosotros hoy estamos terminando la asamblea extraordinaria de la Federación Colombiana de Trabajadores, con unos puntos que quedaron pendientes en la asamblea que realizamos a final del año en la ciudad de Cali, como es
el estatuto docente, un estatuto docente que dignifique nuestra profesión y que desde el año 2011 hemos venido con ese trabajo, pero no ha sido posible nosotros hoy tener ese estatuto donde quepamos todos, porque todos somos un gremio, claro está, con algunas salvedades, porque hay una sentencia que direccionan en los estatutos en los educadores afro e indígenas, y en este que estamos construyendo, en el cual recibimos 158 propuestas de las filiales de los maestros y maestras, donde quiere que eso que ellos enviaron quede en esa construcción de ese estatuto. Quiero decirles que el Ejecutivo de FECODE, lo que les interesa, lo que nos interesa, compañeros y compañeras, es la dignificación de nuestra profesión, que ese ejercicio pedagógico que nosotros hacemos, que ese ejercicio como profesionales de la educación sea un ejercicio digno, que se nos reconozca ese papel trascendental y fundamental que nosotros tenemos en la sociedad. Y ahí es importante el estatuto, un estatuto que se empezó a construir en el 2013 en el Congreso de Paipa y fue alimentado en el 2017 en el Congreso de Medellín y ahora en el Congreso de Cali. Y allí está recogida las posturas, las propuestas del magisterio colombiano. Esas propuestas se recibieron hasta el 1 de marzo y ayer que iniciamos ya las comisiones, se han estado debatiendo, aceptando las diferencias, recibiendo las orientaciones y las propuestas de los compañeros. Es difícil porque conocemos nuestros gremios cuando no estamos en la dirección de las organizaciones, entonces lo que se hace nosotros lo pensamos que es malo. Aquí nadie quiere mal para los maestros porque todo nos va a beneficiar a nosotros. Igualmente hay otra comisión que es la Comisión de Reforma Estatutaria, de la reforma de los estatutos de FECODE, que tiene unos vacíos jurídicos. Y es importante, compañeros, que entre todos los que estamos en esta comisión tratemos de solucionar esos inconvenientes o esos vacíos jurídicos que en última nos llevan a esos enfrentamientos entre nosotros, y tenemos que ampararnos en la Constitución, nos toca ampararnos en el Código Sustantivo del Trabajo, en la norma, en la OIT, los convenios de la OIT, para tratar de que esa reforma estatutaria en verdad nos beneficie a todos y a todas, sin distingo porque todos somos un gremio. Igualmente decirle que nosotros el próximo martes a las 2 de la tarde iniciamos la negociación con el gobierno nacional. Estamos diciendo al gobierno que es un gobierno amigo, pero en este momento ese gobierno amigo está muy lento para sentarse con FECODE, para solucionar los problemas. Sabemos las dificultades por el déficit fiscal, por los alimentos, por el transporte, por todo lo que sube en el país, y que el salario del año pasado no nos sirve para este año, y por eso esa urgencia, y han mandado muchas propuestas que para dentro de 2 años pudiéramos negociar más rápido, con celeridad, para evitar estas dificultades, porque tenemos dificultades en los territorios, la culpa se la están echando al Ejecutivo. Quiero decirle, no somos los culpables, hemos hecho las exigencias, las seguimos haciendo, y esperamos que la negociación enmarcada en el decreto 160, que empieza el día 20, el día martes, sea con celeridad, sea rápida. De pronto no terminemos este ejecutivo, pero los próximos que lleguemos, porque vamos a llegar muchos de los que estamos allí, continuaríamos pues con esa negociación. Compañeros y compañeras, desde FECODE, ese abrazo solidario, ese abrazo de unidad, ese abrazo de lucha, ese abrazo de expectativas para lograr lo que hemos exigido en tantos tiempos, en 64 años de historia de FECODE, que podamos tenerla hoy en este gobierno, un estatuto digno, un reconocimiento a la profesión docente y esas garantías para el ejercicio sindical, para el ejercicio pedagógico, esas garantías para la vida. Y en esa garantía está el tema de hoy que nos va a socializar hoy el compañero César Grueso, directivo de la QAY,
a quien nuevamente pues le doy los agradecimientos por apoyarnos en este tema. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y que tengan feliz fin de semana. Muchas gracias, compañera, por ese importante de FECODE sobre el tema de las negociaciones. Entonces, no sé si llegaría el compañero Carlos Rivas para que también presente un saludo, y si no, del compañero César Augusto Grueso, un docente del 1278, tiene una experiencia de 18 años en el sector público, es normalista superior, licenciado en educación básica, posgrado en literatura y lengua castellana, pues presidente del SUTEP de la Subdirectiva de Ginebra, Valle, integrante del comité ejecutivo de la CUTVAL. Compañero César Augusto Grueso, tiene usted la palabra. Compañero César Augusto. Compañero Luis Eduardo Romo, muy buenos días, esperando pues que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Agradecerles a todos por la invitación a este espacio de formación de la Escuela Sindical. A la compañera Isabel Olaya, gracias por el saludo, el reconocimiento. Y bueno, a todos los que están dentro de esta sesión de trabajo el día de hoy para conversar sobre el tema de la legalidad y del tema pues correspondiente hacia lo que es los derechos ciudadanos. Entonces, no sé si de pronto alguien va a proyectar la presentación para ir siguiendo el hilo de la conversación. Ya, profe, deme un segundito la presentación. Deme un minutico, profe. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Están viendo mi presentación? Sí, sí la vemos. Muchas gracias. Listo, profe. Bueno, es importante empezar a reconocer varias situaciones. Pues como el título lo menciona de la presentación, pues hay unos elementos fundamentales básicos para entender lo que consideramos como los derechos ciudadanos. Pues todos a lo largo de este seminario han entendido que un derecho es una garantía de orden constitucional, a las cuales, ilegal, a las cuales un sujeto, un individuo tiene derecho por haber nacido. Bien, y la ciudadanía es la condición facultativa que tienen los seres humanos para tener unos derechos sociales, políticos. Bien, entonces es importante que tengamos en cuenta la situación y la consideración de los derechos de los ciudadanos. Listo, siguiente. Bueno, es importante reconocer aquí que hay que empezar a dar unas ciertas diferenciaciones o distinciones entre lo que es la vía gubernativa y lo que es la actuación administrativa. Es importante reconocer que la ley 1437 de 2011 determinó que ya no debíamos hablar de vía gubernativa, sino de las actuaciones de orden administrativo. Bien, y asimismo, en vez de en ocasión o con la ocasión de hablar de agotamiento de vías gubernativas, debemos hablar del agotamiento de la actuación administrativa. Cuando hablamos de actuación administrativa, ¿qué estamos queriendo decir? Es el cumplimiento de las fases sucesivas en el marco de la ley por parte de quien ordena el gasto o ejecuta y desarrolla el presupuesto la ley, como queramos entenderlo, pero que tenga una consideración de administración. Bien, allí entendemos entonces que en la aplicación e implementación de la norma, pues existen unos recursos claros y válidos, como es el recurso de apelación o reposición, y que nos permite entender que en esas decisiones administrativas que se toman, pues pueden haber afectaciones en la aplicación de la norma y como ciudadanos tenemos la posibilidad
de acudir a esos recursos. Bien. Siguiente. Ahora, previo a lo que es el año 2011 y por las consideraciones y el cambio de la configuración en el análisis, en el estudio de lo normativo, pues se ha quedado en la imaginación de las personas y colectiva, es que se sigue hablando o se sigue considerando que lo válido es hablar de vía gubernativa y de agotamiento de la vía gubernativa, cuando tenemos que hablar es de otras situaciones como la actuación administrativa, el acto administrativo o el cumplimiento de la actuación administrativa. Bien. Siguiente. Bien. Ahora, no sé si voy muy rápido o vamos bien. Vamos bien, profe César. Adelante. Listo. Ahora, hay dos maneras de entender la vía gubernativa o la actuación administrativa, que es el término que debemos empezar a utilizar. Actuación administrativa. Entonces lo entendemos de dos maneras. Bien. Conjunto de actuaciones que se deben cumplir ante la administración misma, con el fin de obtener su sometimiento a la ley. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que esa actuación administrativa permite ejecutar de acuerdo a unas fases sucesivas, a unas etapas, a unos momentos, nos permite entender desde el cumplimiento de la norma y la aplicación de la misma que hay un impacto, sea positivo o sea negativo, en quien es gobernado, ¿sí? En el administrado. Ahora, hablamos ahora, cuando se habla del control gubernativo o la actuación administrativa, que es el término que empezamos a implementar, debemos tener en cuenta que ese término, desde lo legal, pues favorece a la administración a los que administran o quienes implementan la norma. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de esto? Porque ahora en la siguiente diapositiva vamos a revisarlo, cuando se cometen errores o cuando se cometen algún tipo de disposiciones que no tienen el rigor para cumplir la norma, pues hombre, ellos pueden, desde una perspectiva de la norma, pueden corregir esos errores. Bien, pido excusas un momento. Es que empezaron a hablar en el salón donde estoy y me toca, voy a salir un momento, denme un minuto. Listo. Es que estamos aquí también en la asamblea y en el salón donde estábamos empezaron a hablar. Bien. Ahora, reconocer entonces que cuando las administraciones en la implementación de las normas o dentro de lo que es su actuación administrativa, pues cuando cometen algún fallo, alguna equivocación, pues pueden sobre la marcha corregir esos errores, evitando ir a lo que es el proceso jurisdiccional. Bien, podemos decir entonces que se establece un principio de privilegio a las administraciones cuando hablamos entonces de esa actuación administrativa. Ahora, ¿cómo se favorece al administrado? O sea, a quien se le implementa o se le aplica el principio o el efecto de la actuación administrativa. Porque se puede plantear desde, como se los dije ahorita, que se pueden implementar unos recursos, en este caso un recurso de reposición, un recurso de apelación o un recurso de reposición. Eso permite que se eviten pérdidas de tiempo y pérdidas de dinero, ¿sí? ¿Por qué se puede implementar ese tema de los recursos? Para evitar ir a una instancia superior, que es un proceso ya, una vía jurisdiccional, como lo plantea
en la diapositiva. Ya hablando en el sentido procesal, pues entendemos esa vía gubernativa que hemos dicho que dejamos de llamarlo así, sino que es actuación administrativa. Podemos hablarlo como es un resultado o una consecuencia, ¿sí? Una consecuencia de la actuación de la administración, ¿sí? O sea, ¿qué efectos tiene la actuación de la administración sobre los administrados? ¿Sí? Sea un docente, sea un empleado de una administración municipal, de cualquier persona que se le implemente un proceso administrativo, que se dé una actuación administrativa y como consecuencia de eso haya un favorecimiento o que se dé una situación desfavorable para esa persona que se denomina el administrado. Bien, siguiente, por favor. Ahora, como hemos venido mencionando, el acto administrativo o la actuación administrativa, pues hablamos de que las personas que administran o que tienen la responsabilidad de desarrollar presupuestos, de implementar proyectos, situaciones que le permiten tener incidencia en la administración, pues debe regirse desde unos esquemas y unos patrones legales. Entonces hablamos en el caso particular del acto administrativo. Como cuando hablamos de un acto administrativo es cualquier actuación que tiene, ¿sí? Una manifestación, una actuación, una declaración por parte de cualquiera de los tres poderes de la administración pública, ¿sí? Para implementar un proceso. Bien, entonces cuando hablamos de una circular, de una resolución, de un acto de nombramiento, esos son actos administrativos y como consecuencia de los mismos, pues hay un favorecimiento, una afectación a quien recae o sobre quienes recae esa actuación administrativa. Bien, entonces podemos hablar de que esto permite, el generar un acto administrativo es consecuencia de que se han presentado, se han aplicado unas facultades administrativas. Bien, esas facultades administrativas pues plantean la imposición de una voluntad, ¿sí? De unas libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados que hagan vida en la nación. Entonces es importante reconocer que cualquier acto administrativo genera un impacto y ese impacto no simplemente lo vemos como su aplicación tal y como lo establecen las consideraciones y el marco legal de la actuación administrativa, sino el impacto sea positivo o negativo en la vulneración o en el respeto de derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, es importante reconocer esas situaciones. Bien, podemos entonces plantear que un acto administrativo es un acto jurídico, ¿sí? Es un hecho jurídico. Por eso cuando hablamos de un acto administrativo, por ejemplo, en un nombramiento, un decreto, un acto de nombramiento, nosotros vemos en las partes superiores lo que llamo la parte considerativa. Y toda la parte considerativa hace un barrido donde se reconocen todos los elementos legales que permiten vincular a esa persona a una situación de orden legal para poder decir se nombra bajo tales condiciones, debe estar en tal institución educativa, debe plantear el ejercicio de sus funciones en una plaza mayoritaria, en una plaza en educación, ¿sí? Entonces, todo se hace desde el componente jurídico, entonces podemos determinar que un acto administrativo es directamente proporcional a un acto jurídico, ¿sí? Ahora, como nosotros estamos dentro de las organizaciones sindicales y nosotros planteamos un criterio de autonomía e independencia y de no coadministración, pues nosotros nos damos cuenta que las administraciones desarrollan estos procesos de forma unilateral. O sea, no nos tienen en cuenta nosotros para expedir esos actos administrativos o generar una actuación administrativa, independiente o no del grado de favorecimiento o afectación que se va a tener a las personas que tienen por aplicar estos principios. Ellos hacen estos procesos de forma unilateral, externa y concreta, ¿sí? Y lo hacen para decidir sobre situaciones específicas, las situaciones no generales, sino
particulares. Bien, ahora, en la misma diapositiva se plantea que dentro de lo que es el poder público pueden imponerse de forma concreta algunas situaciones que permiten que la actuación administrativa se dé de forma efectiva. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Cuando se generan facultades excepcionales a un alcalde, a un gobernador o a un presidente de la República, pues se logra desde un acto administrativo, la actuación administrativa permite conceder unas facultades que le permitan tener mayores márgenes en la maniobrabilidad y en la ejecución del desarrollo de las ideas y de los planes de gobierno. Entonces debemos entender y tener claro que en estas situaciones que venimos hablando, ¿sí?, de estos derechos ciudadanos, pues nosotros hemos entendido, debemos contemplar y debemos entender que tenemos una responsabilidad bastante importante, primero, desde nuestra posibilidad de ser líderes al interior de nuestras instituciones, de las organizaciones sindicales o de los espacios sociales en los que nos hemos logrado eh, socializar a las personas con nuestro conocimiento, pues debemos hacerlos conscientes que hay unas condiciones básicas y fundamentales de nacimiento, inalienables, ¿sí?, que no se pueden entregar, que no se pueden rechazar, a las cuales no podemos renunciar, y son unos derechos, y hay unas situaciones de orden social, políticas, que son inherentes a nuestra ciudadanía. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, a la gente y a las personas, a nuestros compañeros, a los maestros, desde nuestras organizaciones debemos empoderar, ¿sí? Ese término es bastante un cliché del empoderamiento, pero si tuviésemos un mayor reconocimiento de cuál es el impacto de entender y conocer nuestros derechos, pues la implementación de algunas políticas y el desarrollo de algunas políticas a nivel desde el campo neoliberal y capitalista, pues no tendrían la incidencia del grado de afectación que tiene al momento de hoy. Entonces, es importante reconocer esas situaciones desde el campo de aplicación en lo que es concerniente a los derechos y al respeto de la ciudadanía como tal. Ahora, ¿cómo entendemos entonces que desde el ordenamiento legal se pueda cumplir lo que está contemplado en la Constitución? Debemos entender y tener claro que las actuaciones administrativas no pueden estar por fuera del marco ni de la ley taxativamente que tiene relación con el campo de aplicación y mucho menos con el constituyente primario, que es nuestra Carta Magna que denominamos Constitución Política de Colombia. Bien, ahora, hay unas legislaciones que la hablamos de forma particular y que tiene correspondencia o concurrencia con lo que es nuestra realidad nacional, ¿sí? Nosotros hablamos de elementos legales y constitucionales que tienen que ver con nuestra realidad nacional, con el campo jurídico nacional, y hay otras que tienen que ver con algunos elementos supranacionales en el campo de convenios internacionales, declaraciones universales, que allí hablamos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el marco de referencia para el desarrollo de las constituciones políticas, y que dentro de ese bloque de constitucionalidad hablamos de unos derechos de orden fundamental. Entonces, hablamos de que las situaciones de un país a otro se dan, pero el modo en que la legislación las maneja genera un proceso de variación. Entonces, los procesos de negociación colectiva, en el caso de Chile, nosotros apenas estamos haciendo el tránsito, que es lo que ha planteado el Ministerio del Trabajo, es la eliminación de esos acuerdos o pactos colectivos que Chile ya lo realizó. Chile hizo un proceso desde su realidad y nosotros apenas estamos haciendo el tránsito en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de la negociación colectiva. Entonces, en el reconocimiento de algunas situaciones o algunos procesos en materia legislativa y de la actuación administrativa, pues vemos que de un país a otro las situaciones van cambiando y van variando en la implementación
dado que las realidades contextuales, sociales y culturales varían de un país a otro. Bien, ahora, no podemos pretender que la legislación nacional se implemente o se aplique a rajatabla cuando sabemos que tenemos unos gobiernos con un comportamiento negacionista de las garantías fundamentales y constitucionales de los individuos. Entonces, tenemos problemas con todo el bloque constitucional que invocan los derechos fundamentales. El artículo 22 de la Constitución plantea que todos tenemos derecho a vivir en paz y sabemos que vivimos en un país que ha tenido una tendencia violenta donde este principio constitucional no se respeta. Bien, ahora debemos entonces darnos a la tarea de que dado el impacto de las actuaciones administrativas, y quiero hacer mucho énfasis en esta situación, debemos ser más conscientes y hacer mucho más conscientes, elevar el nivel de conciencia a nuestros compañeros y compañeras en cuanto al impacto de la actuación administrativa y de la vía gubernativa, ¿sí? Como lo hemos dicho, la actuación administrativa y del impacto que tiene esas mismas en los grados de afectación al desarrollo de situaciones particulares de los seres humanos. Bien, ahora vamos a lo que tiene que ver los elementos de un acto administrativo. Bien. La siguiente. Ahí. Entonces podemos hablar de que un acto administrativo se consolida y se estructura desde los siguientes elementos. Bien. Lo primero que debemos entender de un acto administrativo es el sujeto. Bien, sujeto es a quién o el órgano específico que está formulando la declaración de voluntad. Entonces sabemos que en el caso nuestro, las entidades territoriales, ¿sí? Sean regionales, sean locales, sean regionales, sean nacionales, son las que promulgan y difunden e implementan el desarrollo de los actos administrativos. En el caso de una alcaldía, pues es un acuerdo, ¿sí? Dictaminado desde lo que plantea el Consejo Municipal. El Consejo Municipal genera unos acuerdos y la entidad territorial o el ejecutivo, en ese caso el alcalde, pues desarrolla unos decretos para poder desarrollar y ejecutar a lo que se ha llegado en los consejos municipales. Ya en la parte de lo departamental, a través de las ordenanzas y ya el acuerdo que se llega en las asambleas departamentales pasa a la gobernación y esa ordenanza pues logra generar un impacto a través de una resolución para poder implementar las actuaciones a las cuales desde el marco constitucional y legal tienen ocasión de aplicar esa entidad territorial regional. Y ya desde la Presidencia de la República, pues ya hablamos de las leyes y decretos que permiten desde el Congreso darle facultades al presidente para desarrollar todas sus actuaciones en lo administrativo y lo legal. Recordemos entonces que todas estas entidades que hacen parte de la administración y de los poderes públicos, ¿sí? Los poderes del Estado, sea judicial, sea ejecutiva, ¿sí? Son representación del Estado. ¿Sí? Entonces hablamos de la rama judicial, de la rama ejecutiva, de la rama legislativa. Ellas son la representación del Estado. Bien, ¿por qué una no puede transgredir a la otra? Porque cada una tiene unas competencias desde el marco constitucional. Entonces, cuando hablamos de la rama del Poder Ejecutivo, para el presidente de la República, para los gobernadores, para los alcaldes y todo aquel que tenga la posibilidad de administrar un Estado, un espacio del Estado, pues hay unas consideraciones particulares desde la Constitución para esa rama del Poder Ejecutivo. Ahora, para la rama del Poder Legislativo, pues hay unas consideraciones fundamentales y elementales que les permiten que desde la norma se puedan contemplar un grado de concordancia entre las actuaciones del Ejecutivo y el cumplimiento estricto de la ley. Y ya la rama del Poder Judicial, ¿sí? Los jueces, magistrados, que tienen la posibilidad de administrar
y de hacer control y vigilancia al estricto cumplimiento de la norma, ellos también son una representación del Estado. Aquí. Seguimos en la siguiente, donde hablamos de un criterio de voluntad, el objeto y el motivo. Entonces hablamos de la voluntad cuando planteamos criterios, sean objetivos o sean subjetivos, ¿sí? Criterios e intenciones, desde el objetivo a lo subjetivo, ¿sí? Significa esto que en lo objetivo se aplica un principio básico, fundamental, taxativo y literal de la norma, y el de lo subjetivo que concuerda con el cumplimiento, la satisfacción de una necesidad desde lo contextual. Bien, todo en el marco de la norma. Cuando hablamos del objeto, el objeto es sobre quién se implementa, se aplica o se determina el cumplimiento de ese acto administrativo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que debe tener una situación de orden física, ¿sí? Y por consiguiente jurídica. Porque cuando hablamos entonces de cumplir entonces o del objeto, la persona o el colectivo de personas que se están viendo favorecidas o afectadas por la implementación del acto administrativo, pues hombre, pues hablamos de que pues tiene que ser un sujeto de orden físico y por ser un sujeto de orden físico y como hablamos de que hay unas condiciones de ciudadanía, ¿sí? Y de la implementación de unos derechos, pues recae sobre ellos una consideración de orden jurídico. Bien, y dentro del grado de las motivaciones, la justificación desde lo legal o del planteamiento de las necesidades en el plano contextual, pues hay un motivo, una motivación, ¿sí? El por qué se está tratando de implementar el acto administrativo o el desarrollo de la actuación administrativa. Siguiente. Bien, vemos allí entonces en la presentación que hay dos flechas, o sea, que nos genera un proceso bidireccional. El mérito y la forma. Entonces vemos que de izquierda a derecha el mérito va hacia la forma y la forma de derecha a izquierda va al mérito. Entonces, cuando hablamos del mérito, ¿qué es? O sea, ¿qué tan pertinente, qué tan adecuado, ¿sí? ¿Qué tan positivo o qué tan negativo en el grado de proporción se da la implementación del acto administrativo y por consiguiente de la actuación administrativa? Bien, ahora, estableciendo obviamente un criterio de proporcionalidad. Bien, o sea, cuál es la medición del grado del impacto positivo o negativo del acto administrativo o de la actuación administrativa. Y cuando hablamos de la forma, es cómo se logra materializar o cómo se logra concretar la aplicación a la implementación del acto administrativo, ¿sí? O sea, es decir, cuando desciende del documento, de la resolución, del decreto, de la ley y aterriza a la base social y de acuerdo al contexto y a las persona o grupo de personas que tiene la implementación de ese acto administrativo o de la actuación administrativa. Entonces, una tiene consideración con la otra porque los grados y niveles de proporción tienen que ver con la forma en cómo desciende o aterriza o se interpreta el grado de impacto positivo o negativo de esa actuación y del acto administrativo. Ahora, la siguiente. Vamos a hablar ya de cómo se plantean unos códigos de procedimiento y del grado de implementación o de análisis desde lo contencioso administrativo. Entonces, hay que hablar de unos recursos. Bien, cuando hablamos de unos recursos, hablamos de 4 recursos. Hay un recurso de reposición dentro del artículo 74, artículo de reposición, de apelación y el de queja. Ese es el primero. El 75 de improcedencia, el 76 de oportunidad y presentación y el 77 de requisitos. Tenemos claro entonces, y en el caso de nosotros los maestros, en el caso nuestro de los 1278, cuando nosotros hablamos del tema de evaluación, ¿sí? De la evaluación docente
y en el caso de la evaluación de desempeño, cuando nosotros vemos que no hay un principio objetivo y que no hay una proporcionalidad o racionalidad en la aplicación de esa evaluación, pues nosotros solicitamos un recurso de reposición. ¿Sí? Si recuerdan, compañeros, que se solicitan ese recurso de reposición, ¿alguno ha tenido dificultad en su evaluación de desempeño? Bueno, ninguno, todo les ha ido muy bien. Y luego hablamos del recurso de apelación. La reposición es que se haga la revisión de la evaluación de acuerdo al cumplimiento y al previo lleno de los requisitos, y cuando se hace ya el recurso de apelación es que, perdón, es al contrario. Cuando hablamos de la apelación, es decir, plantear la necesidad de que se dé una reposición, se dé un análisis y una revisión de esa evaluación, del contenido de la evaluación, porque creemos que no hubo un principio objetivo en la aplicación de la misma. Y cuando hablamos del principio de reposición, es que queremos que ingrese un tercero desde un componente de neutralidad a revisar el estado de esa evaluación. Y por consiguiente, pues ya cuando pasa esto y vemos que hay una reticencia, una renuencia de los directivos con grados de persecución, de ignorar, de perseguir, pues ya planteamos un recurso que llamamos la queja formal. ¿Sí? En el marco de la ley, pues planteamos la queja para garantizar el cumplimiento y el respeto a nuestros derechos como maestros. Ya cuando hablamos del artículo 75, planteamos lo que es la improcedencia, es como el acto administrativo, la actuación administrativa, va en contravía e irrespeta los derechos fundamentales de un trabajador o de una persona. Entonces, como la aplicación no procede con el respeto a las garantías fundamentales de un trabajador o de una persona. Entonces, el artículo de improcedente se plantea eso, no procede, improcedencia es no procede o no se puede aplicar o no está en concordancia con lo que son el respeto a las garantías constitucionales y laborales. El artículo 76 plantea la oportunidad de la presentación. Esos procedimientos plantean un principio para nosotros plantear la necesidad o que se dé la posibilidad de plantear una exposición de motivos y de defensa. Y la presentación, en el mismo sentido, se da la posibilidad de mostrar y evidenciar a la luz pues todas las pruebas que se tienen a favor o los elementos legales que se tienen para generar ese principio de oportunidad. Y en el artículo 77, cuando planteamos la necesidad de un recurso, de un recurso como el de requisitos, pues cuando analizamos y revisamos el contenido o los elementos que son considerados para poder acceder a los elementos que tenemos derecho. Entonces, esos son 4 recursos que tenemos allí y que están dentro de lo que es el Código de Procedimiento y de lo que significa lo contencioso administrativo. Bien, en la siguiente se plantean en el artículo 78, 79, 80, 81, 82, se plantea el rechazo de los recursos, el trámite de los recursos, la decisión de los recursos, el desistimiento y los grupos especializados. Cada uno tiene una incidencia y cada uno tiene una concurrencia en cuanto a la implementación de esas actuaciones administrativas y de los actos administrativos en sí. Entonces, cuando hablamos del rechazo al recurso, es cuando ya pasamos o trascendimos a la fase jurisdiccional o a una fase muy elevada dentro de la actuación administrativa. Cuando planteamos nosotros los administrados o la administración, se presentan unos recursos y estos son rechazados por ese, puede ser, no, cuando nosotros presentamos, la administración rechaza el recurso o nosotros vía jurisdiccional llevamos la situación y pues ya desde la jurisdicción se rechazan los recursos ya en la parte de la administración. Ya en el artículo 79, 80, 81, 82
pues plantean ya el trámite que se debe dar ante el rechazo de los recursos, ya frente a la presentación y la decisión que se toma ante los recursos, el desistimiento si vemos que el proceso está agotando todas las vías, sea por parte de la administración que ejecuta la actuación administrativa o por nosotros que vemos con buenos ojos un acuerdo o el establecimiento de unas situaciones ya claras para poder desarrollar nuestra actividad como maestros o como sujetos. Y los grupos especializados, pues ya se plantea la salida de esos recursos a un tercero y que plantea la necesidad de estudiarlo para poder llegar a un feliz término. Ya presentamos en la siguiente unas acciones en la siguiente diapositiva. Al artículo 146, que se presenta lo que denominamos las acciones de cumplimiento. Entonces, ¿qué es una acción de cumplimiento? Es cuando se debe solicitar posterior a la aplicación del acto administrativo, cuando se ha presentado una vulneración o cuando se cercenan los derechos fundamentales y laborales de una persona, de un trabajador, pues entonces evocamos el principio de respeto a las garantías constitucionales, hacemos el proceso de implementación del recurso y saliendo favorable se da desde el marco judicial, jurisdiccional, que se dé una acción de cumplimiento por el irrespeto a las garantías legales y constitucionales. Ya en el artículo 135, cuando hablamos de la acción de nulidad y restablecimiento de derechos, pues hablamos de que nosotros tenemos dos elementos que nos concedió la Constitución del 1991, que es la acción de tutela y el derecho de petición. Cuando hablamos de una acción de tutela, ¿sí? Estamos hablando del artículo 23 de la Constitución y se plantea la acción de tutela, estamos solicitando el restablecimiento de los derechos por la vulneración en la implementación de una actuación, de un acto administrativo como consecuencia de la actuación administrativa. Entonces, hablamos del restablecimiento del derecho desde la solicitud que se hace en una acción de tutela o de un derecho de petición. El derecho de petición es lo inicial. Se solicita el derecho de petición pidiendo los elementos fundamentales que den respuesta a la actuación, al porqué o la justificación de la actuación, y en caso tal del silencio administrativo, pues se pasa, o la no satisfacción en el nivel de la respuesta, pues se pasa a tutelar nuestros derechos y garantías constitucionales. Cuando se da de forma positiva la respuesta desde la parte de la legalidad, pues se genera un proceso de restablecimiento de los derechos. Entonces, ejemplo, cuando se genera un traslado inconsulto por parte de una administración departamental o una entidad territorial, pues nosotros solicitamos desde un derecho de petición y pues dadas las situaciones o consideraciones especiales que tenga un maestro, como por ejemplo recomendaciones médicas, ¿sí? O las consideraciones que bien tengan dentro de los protocolos que tienen las entidades territoriales para los traslados que se generan dentro de las entidades territoriales o por fuera de las mismas. Entonces, a través de un derecho de petición planteamos que la administración o la entidad territorial nos justifique o nos cuente por qué hizo el proceso, y cuando no logra dar una solicitud, una respuesta a nuestra solicitud, pues planteamos una acción de tutela que nos permita restablecer nuestros derechos a la garantía constitucional laboral que todos tenemos, el respeto a nuestro espacio vital familiar, el respeto a las consideraciones de ser cabeza de hogar en caso de ser padre o madre, y allí pues entonces empezamos a generar condiciones de restablecimiento de los derechos. Ya en la parte siguiente, el artículo 143, cuando hablamos de la acción de pérdida de investidura, pues ya allí empezamos a hablar y eso se aplica a la administración, ¿sí? Cuando planteamos estos recursos y vemos que hay un exceso en la aplicación de los actos administrativos y de la actuación administrativa, cuando se da una violación flagrante a los derechos constitucionales a los cuales tenemos acceso, pues planteamos
una acción de pérdida de investidura para que la persona que está desarrollando la actuación administrativa pierda su fuero o su condición de mandato ante una persona o con un grupo de personas. Y en el artículo 140 hablamos de la reparación directa, cuando esa garantía constitucional ha afectado o esa implementación de una política ha afectado a un colectivo de personas, pues hemos visto en los últimos tiempos que se ha escuchado con demasiada frecuencia el término de reparación colectiva, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como magisterio fuimos reconocidos como unos afectados por el fenómeno de violencia y por eso nuestra federación y el magisterio colombiano va a iniciar un proceso de reparación colectiva. Así que a lo largo de los años, pues vivimos el flagelo de la violencia, fuimos objeto de la persecución tanto del Estado como de los grupos al margen de la ley, y eso nos convierte en un objeto, en un blanco presuntivo, que lo hemos determinado, fue un blanco presuntivo el magisterio por su preparación y formación, y eso nos colocó en la mira de los grupos al margen de la ley, de la insurgencia y de las políticas estatales en contra del magisterio. Artículo 142, hablamos Profe de... César, si es tan amable para ir redondeando, porque todavía tenemos una sesioncita de preguntas. Bueno, me quedan 5 minuticos y voy entonces a usar unos 3 minuticos más o menos para redondear la presentación. Vamos a pasar a la que dice derechos fundamentales allí, que es lo que hemos venido planteando a lo largo de la conversación, y es cuando dentro del bloque constitucionalidad y cuando ese bloque constitucional descarga los elementos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues entonces vemos que el artículo 11, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, o sea, todos los derechos fundamentales que son directamente extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son los derechos que con mayor grado de repetición se conculcan con ocasión de la expedición de actos administrativos o de la consecuencia de la administración de la actuación administrativa. Entonces hablamos ahora del artículo 22 de la Constitución, que plantea que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Y hablamos entonces que un derecho fundamental, el artículo 11 plantea el derecho a la vida. Cuando tenemos un país que ha sufrido el flagelo de la violencia de una forma tan intempestiva, pues vemos que no hay ni derecho a la vida, ni hay integridad, ni hay libertad, ¿sí? Libre desarrollo de la personalidad, la paz como un derecho, un deber, ¿sí? Entonces planteamos de que los derechos fundamentales son los elementos que más se cercenan como consecuencia de la actuación administrativa o la implementación de actos administrativos por personas que administran el Estado en cualquiera de las ramas del poder público. Bien. 38, 30. Bueno, aquí me voy a detener en el 38, 39, 40 y 41. ¿Sí? Bueno, en el 37 plantean derecho a reunión y manifestación, 38 derecho a asociación, 39 derecho de sindicalización, 40 derecho de participación, y esos son derechos que nosotros como representantes o como integrantes de una organización sindical o como miembros, maestros de base, como comúnmente lo denominamos,
Pues nosotros vemos que las administraciones, y si lo vemos en el marco de lo que ocurrió en el cuatrenio pasado en el gobierno del señor Duque, pues vimos que estas 4 consideraciones o derechos fundamentales fueron cercenados de manera enfática por parte de este gobierno cuando se dio represión, persecución, amenazas con descuentos por participar en el paro nacional. Entonces, los gobiernos violan las garantías constitucionales y legales a las cuales tenemos derechos de forma fundamental y genera unas actuaciones administrativas que van en contravía de lo que son estos derechos de orden fundamental. 41 estudia la Constitución y la instrucción cívica, que creo que no debería ser una situación que se dé a brochazo, sino que el estudio de la Constitución debe ser desde edad temprana, de grado tercero, para que los niños y niñas de este país entiendan que así no tengan, porque hemos confundido los términos de que son ciudadanos cuando cumplen 18, que son ciudadanos cuando tienen cédula, que son ciudadanos cuando pueden votar. Y creo que la incidencia de esos términos no puede seguir siendo apalancada en las aulas de clase. Los niños y niñas en los espacios sociales de la escuela, los espacios políticos de la escuela, los espacios democráticos de la escuela, siempre tienen la consideración y la posibilidad de empezar a construir su ciudadanía, porque ellos eligen a un personero, a un contralor escolar, a un representante de grupo. Los niños y niñas toman decisiones y esas decisiones los convierten en ciudadanos porque se mide el nivel o la graduación de positividad o negatividad en esas decisiones. Entonces hay que empezar a implementar con nuestros niños y niñas en las aulas de clase una construcción de ciudadanía mucho más coherente con lo que requiere esta nueva modernidad y este nuevo país que estamos tratando de construir desde este gobierno del cambio que hemos ayudado a elegir. En eso radica de que el estudio y la instrucción cívica no puede estar supeditada al área de ciencias sociales o de historia. Todos los maestros, desde cualquiera de nuestras aristas o nuestros niveles de formación, debemos concientizar a los estudiantes de que deben ser activos, críticos, reflexivos y que deben medir todo el tiempo el impacto de las decisiones que toman, de que la Constitución no es solo para los adultos, la Constitución es para todos, de que los malones de convivencia son para todos, de que las actuaciones de los niños y niñas, de los maestros, de los directivos, pues también se constituyen en el marco de lo democrático, lo político y lo social, y que eso va a ir permitiendo forjar la ciudadanía que todos necesitamos, porque el presidente Petro habla de unas nuevas ciudadanías y que pues la escuela no puede ser ajena o no puede ser manejar un criterio abstracto frente a eso de la nueva ciudadanía. Todos debemos hacer el trabajo, todos debemos hacer la labor y en ese sentido pues todos tenemos la posibilidad y el criterio de concitar el debate y la discusión al interior de nuestras aulas de clase. Con eso finalizo la presentación. Les pido excusas de rapidez de pronto si se dio mucha rapidez, pero estamos en el marco de la Asamblea General de Delegados Extraordinarios y por acá me volví a un espaciecito para poder conversar con ustedes, que me parece un espacio bastante importante de consideración, información y reflexión desde lo democrático para poder dinamizar y movilizar el pensamiento con nuestros compañeros. Se construye sobre la base de la diferencia, el criterio de crecimiento no es homogéneo, es heterogéneo y la divergencia siempre va a ser el motor de desarrollo para crecer desde lo personal y lo colectivo. Muchísimas gracias y no sé si hay preguntas. Muchas gracias a usted, compañero César Augusto, por tan excelentes explicaciones que hizo sobre este tema tan importante como son las acciones administrativas que se deben realizar cuando son vulnerados nuestros derechos. Le pedimos el favor que no se retire para que dé respuesta o aclaraciones a las preguntas de los compañeros. Antes de abrir esta sesión de preguntas, compañero Julio, que está moderando, le queremos dar la palabra a la doctora Ángela Jujeboy, asesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora Ángela.
Buenos días. Buenos días. Reciban un cordial saludo del Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Ángela Julie Guajibioy. Vengo haciendo... ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Vengo haciendo acompañamiento y seguimiento a los maestros quienes han estado desde el inicio a este diplomado, no sin antes agradecerles a las coordinadoras quienes han venido liderando estas sesiones. He estado muy pendiente desde el inicio hasta ahora. También agradecerles por la participación que han venido moderando los compañeros y a la vez la participación de los maestros. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ángela Julie Guajibioy, con pertenencia a Comunidad Indígena Camtra, segundo y Putumayo, y está muy pendiente del seguimiento a cada sesión. Pido el permiso con el debido respeto de cada uno de ustedes y voy a enviar de manera muy cordial un enlace para solicitarles amablemente a cada uno de ustedes, en específico a los compañeros y maestros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, para que me colaboren en el registro de la asistencia. Se va a enviar un enlace que va enfocado a la actualización de la base de datos, para que allí mismo se tenga como el registro de quienes han venido participando muy juiciosamente y asimismo llevar un control. Entonces, estaré ahorita enviándoles el enlace y no sin antes pues agradecerles y me hayan dado como este tiempito pues, a compartir también el proceso que he estado muy pendiente haciendo el ejercicio en el marco pues también del diplomado en respecto al seguimiento. Entonces, agradecerle, coordinadora Luz y Anita, por estar pendiente. Muchísimas gracias. A usted también, Angelita, muchísimas gracias por estar acompañándonos en todo momento. Angelita, ¿va a compartir el enlace en el chat, por favor? Sí, Luzaida. Sí, señora, yo ya les subo el enlace para que por favor los ingresados de la universidad me colaboren con el registro al formulario de la base de datos para la actualización. Les agradecería muchísimo. Muchas gracias. Entonces, compañero Julio y compañera Luzaida, ustedes hagan el favor de moderar y las preguntas, compañeros, pueden, las que escribieron en el chat y los que tienen, los que les van a dar adelante, compañera Luzaida. Gracias, Romito. Por favor, compañero Alexander Conde Gómez, ¿se encuentra? Bueno, ¿me permites? Voy leyendo una preguntita. Entonces, buenos días para todas y todos, compañeros y compañeras. Bueno encontrarnos. Tenemos algunas preguntas en nuestro chat. Una de ellas está en relación con el proceso, el debido proceso en relación con la evaluación de desempeño. Una segunda pregunta es, ¿cuál es la improcedencia que se tiene en los procesos para los docentes que se mencionó ahora? La improcedencia. Por favor, compañero David Santiago Beltrán, ¿se encuentra? Profe Julio Herbert Montaño Grueso. Sí, aquí estoy, mi niña. Profe Julio, adelante, ¿tiene un minutito?
Bienvenido. ¿Qué sigue después de una sentencia? Profe Julio, no se te escucha. ¿Tienes un minutito? ¿Sí me están escuchando? Julio, ¿me escuchas? Sí, señora. Te Ok. escuchamos Profe fuerte y Julio claro. Montaño no se conectó. Bueno, mientras Ya, acá. aquí estoy, aquí estoy, Listo. aquí estoy. Dale Existe una micrófono. norma, existe una norma nacional que obliga a las entidades territoriales certificadas para que determinen, si mal no estoy, desde el mes de noviembre, determinen las zonas que serán reconocidas como de difícil acceso. En el caso específico del departamento del Cauca no ha habido poder humano que haga que la administración cumpla con esto. Pregunta, ¿aquí es pertinente una acción de cumplimiento? Y la otra es, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Gracias. Gracias a usted, profe Julio. Bien, tenemos otras preguntas en nuestro chat. Hablamos de cuáles son los casos de aplicación de improcedencia hacia el magisterio y qué sigue después de una sentencia de la corte para que ese se cumpla, qué hacer para que ella se cumpla. Hay otras preguntitas que iremos Profe, planteando después de las intervenciones. profe Norma Constanza Sánchez. Hola. Profe Orlando Becerra. No, parece que no está. Entonces, profe Julio, adelante. Y tenemos oportunidad para 4 compañeros que levanten la manito. Claro que sí. ¿Qué hacer con respecto a recomendaciones médicas laborales que son ignoradas por el departamento o por la Secretaría de Educación o por el rector como representante de la institución educativa? Una nueva pregunta es, ¿cuál es el proceso de solicitud de certificado de discapacidad? Porque al compañero que la fórmula me plantea en el chat que no hay quien lo asuma. Y una siguiente es, ¿por qué siempre se debe reponer tiempo cuando se ha estado en el derecho legítimo a la huelga? Compañera Paula Andrea, un minutito. Muchas gracias, muy buenos días. Compañero, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de una condición médica que está amparada también por la ley y a razón de situaciones generadas por el rector, la condición médica se agudiza y a razón de eso, Salud decide llevar el proceso a medicina laboral con recomendaciones no solamente de la Junta de Medicina Laboral, sino de especialista de nivel superior y último en el caso. Y la entidad territorial recibe esas recomendaciones de salud. Y esta entidad no realiza el seguimiento adecuado ni brinda la información adecuada al rector. Y el rector se escuda diciendo que él tiene desconocimiento de eso, pese a que ya se ha brindado la información. ¿Qué situación procede en ese caso para justamente se siga vulnerando el derecho a la salud y que también no proceda a situaciones de acoso laboral que pueda llevar a situaciones últimas y finales? Mil gracias. Profe Moisés Benner, tienes un minutito. Sí, muy buenos días a todas y todos. Atendiendo a los principios de asociación, afiliación sindical y participación, se pueden alegar estos principios en aquellas situaciones donde algunos directivos docentes tratan a toda costa de impedir la participación de los docentes en convocatorias hechas por sus organizaciones sindicales, o estos recursos proceden posteriormente a la negación. Compañero Julio, por favor, las preguntitas del chat. Sí, señora. Voy a leer. Tenemos que hacer con la situación relacionada con los amenazados.
cuando desde la Secretaría de Educación pasa el tiempo y no se ven sus actuaciones administrativas, y más cuando les dicen devuélvanse al lugar de la amenaza porque se acabó el tiempo y la Comisión Nacional de Servicio Civil no dio respuesta. Tenemos otra pregunta y es, hay una problemática de acoso laboral con los docentes pensionados obligándolos a renunciar. Eso está sucediendo en el Caquetá. Una nueva pregunta, ¿qué hacer cuando los resultados de la evaluación docente, imagino yo que es la de desempeño, los entregan en marzo y la evaluación no la hacen en noviembre? ¿Cómo pedirla sin que me sea para inconvenientes? Esas son la totalidad de las preguntas que tenemos en el chat. Profe César, entonces le agradecemos responder las preguntitas que le hemos formulado. Muchas gracias. 20 minuticos, si están amables. Mucho. Tengo que ir a la comisión. Voy a ir atendiendo de las que logré tomar nota y me comprometo pues a resolverlas y entregarlas de forma física las que no logré atender el día de hoy. Bien, por allí preguntaron que ¿qué sigue después de una sentencia? Por ahí leí que me dijeron que ¿qué sigue después de una sentencia? Mira, pues hay tres procesos elementales o fundamentales que siguen después de una sentencia. Se da un criterio, el primero, el de corrección, el segundo de revisión y el tercero de reposición en cuanto a la implementación de los recursos. Bien, esos son los tres elementos que siguen después de una sentencia: corrección, revisión o interpretación. Leí también el tema de cuando la condición médica se agudiza y la entidad territorial no realiza el seguimiento y por tanto el rector no se da por enterado de la situación. Miren, hay unas situaciones muy particulares y esenciales. La vulneración al tema de la certificación o de las recomendaciones médicas por parte de una entidad territorial va en contravía y vulnera el derecho fundamental a la salud. Entonces, lo primero es entender que la no revisión y el no seguimiento a la aplicación de esas recomendaciones médicas se constituye una violación de un derecho fundamental y en el caso el derecho a la vida. Bien, ¿qué hay que hacer allí? Solicitar restablecimiento de derechos con el acervo probatorio suficiente que se tiene en cuanto a la implementación o la presentación de una acción de tutela. ¿Sí? Allí ya no hay derecho de petición, sino una acción de tutela, porque ya las recomendaciones médicas son evidencia suficiente para que la actuación administrativa vaya en consecuencia o coherencia de preservar la vida del maestro o la maestra a la cual se le hicieron unas recomendaciones médicas con relación a unas situaciones particulares con ocasión del desarrollo de su ejercicio docente. Me dijeron de la evaluación de desempeño con un resultado extemporáneo en la calificación, que son calendario A, y las entregaron en marzo los resultados, ¿cierto? Eso fue lo que me preguntaron. Miren, la guía 31, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, es muy clara en cuanto al tema de los tiempos, ¿sí? En cuanto al tema de los tiempos y del respeto a los mismos. Si hablamos de que la evaluación se hace por el año lectivo, significa eso que las fases sucesivas es presentación del protocolo, ¿sí?, que se hace a inicio de año. Segunda, los acuerdos o la concertación de los puntos del protocolo. Y lo tercero es la evaluación de desempeño que se realiza al final del año lectivo. Significa eso que el directivo docente tuvo un promedio de 10 u 11 meses para revisar y hacer seguimiento, más que hacer seguimiento, para entender que el maestro estaba cumpliendo con sus funciones y
Por lo tanto, no se debe entender o no se puede aceptar que se entregue de forma extemporánea y más en el mes de marzo, cuando dentro del aplicativo humano, dentro de lo que es los requerimientos que le hacen los rectores, el cargue de la evaluación o de la calificación del periodo de la evaluación de desempeño anual debe estar sobre el final del año lectivo. Entonces, hay que solicitar al rector, dentro de un derecho de petición, que explique las razones o motivaciones que lo llevaron a entregar la calificación en el mes de marzo. Cuando el rector no responda, pues a través de una acción de tutela, pues se solicita el cumplimiento de la garantía laboral que tiene el maestro de tener de forma física su evaluación de desempeño dentro de los tiempos garantizados en la guía 31. ¿Qué más? Bueno, frente al tema de la reposición de los tiempos, esto es una discusión que está llena de ambigüedades frente a la interpretación del Código Sustantivo del Trabajo y de lo que son las normas como el 2277 o el 278. Pues es importante reconocer que cuando estamos en un proceso que denominamos paro, huelga, movilización, pues es importante que nosotros tenemos una condición de fuero circunstancial que nos permite, desde los convenios que ha ratificado Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, permitir que esa libertad de manifestación, de asociación y de libertad sindical permita el ejercicio de la reclamación justa frente a la vulneración de los derechos laborales que tienen los maestros y maestras en el país. Es imperativo que a través de la fuerza de los maestros en sus instituciones educativas se exija el respeto al derecho y a la libertad de asociación y de huelga a la cual tenemos derecho todos los maestros y maestras. Y me comprometo con el compañero Julio a entregarles por escrito las preguntas que no logré resolver el día de hoy porque debo desplazarme a la comisión a la cual hago parte. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Espero pues que terminen de la mejor manera la jornada del día de hoy y a sus órdenes para lo que necesiten en un futuro. Muchísimas gracias, profesor César Augusto. Sí. Romito, si estás hablando, ¿no se te escucha? ¿O yo no te escucho? ¿Ahí ¿Hola? me escuchan? Se escucha bajito. ¿Sí me escuchan? Ahí ya. Ajá. Ahí. Ah, bueno. ¿Sí me escuchan, no? Sí, señora, adelante. Bueno, entonces, para indicarles la actividad para esta semana, es con base en los documentos propuestos en la plataforma, realice la actividad interactiva contemplando el análisis del caso propuesto y las acciones pertinentes para su solución. Esa sería la una. Y en el foro de reflexiones explique la importancia de las reclamaciones administrativas, la vía gubernativa y las acciones de derecho, resaltando la necesidad del uso de las mismas para la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Este lo pueden hacer en un máximo de 10 líneas. De igual manera, por favor, comentar al menos 2 participaciones de sus compañeros. Además, como los trabajadores tanto oficiales como privados deben tener las nociones básicas y necesarias para entender y comprender en qué circunstancias se debe utilizar las vías gubernativas mediante ejemplos, indique 2 acciones administrativas que usted utilizaría en caso de que le impongan una jornada laboral superior a la establecida en el decreto 1860. Esas serían las actividades para esta semana para que ustedes tengan la amabilidad de realizarlas. Por lo demás, eso sería, compañera Luzaida, compañero Julio, para darle la palabra al compañero Brian para que dé las indicaciones necesarias y termine también con esta semana. Tiene la palabra, compañero Brian.
Muchas gracias, compañero Romo. Agradecerle también al colega César por haber participado y haber expuesto un tema tan importante para la vida cotidiana de la clase trabajadora y específicamente de los docentes y directivos docentes. En ese orden de idea, compañeras y compañeros, aunque seamos pedagogos, se hace necesario que nosotros manejemos la normatividad para que haciendo uso de ella podamos defendernos cuando por alguna circunstancia X o Y, llamemos jefe inmediato o superior, trate de malinterpretar las normas y aplicárnoslas. Entonces estos elementos nos han de servir. Y también esto nos permite, compañeras y compañeros, hacer nuestros autoanálisis y nuestra autocrítica de que necesitamos tener mujeres y hombres que entiendan la idiosincrasia del pueblo y lleguen a esos espacios como el Congreso de la República, donde se construyen las leyes para que hagan leyes en favor del pueblo y de esta manera podamos tener una sociedad más justa, más equitativa y que de esa manera también se construye no solamente paz laboral, sino también tranquilidad y dignificación de la vida como seres humanos. Porque en la medida que las leyes sean sociales y sean bien analizadas, interpretadas y aplicadas, permiten disminuir los conflictos y permiten una sana convivencia. Es allí lo que yo permanentemente les reitero con el debido respeto a mis colegas, que necesitamos llevar el mayor número de mujeres y hombres a esos espacios para que ellos elaboren esas normas, esas leyes, esos decretos que vayan a satisfacer las necesidades de los seres humanos que convivimos en un país llamado Colombia. Además, también hay leyes de carácter internacional y que la OEA tiene en cuenta para que se apliquen en los países que son socios de ella. Entonces, compañero, muy importante, de verdad, que no solamente conozcamos las normatividades pedagógicas, sino las normatividades en general. Y mínimamente, los maestros y directivos docentes debemos también de conocer lo que es la Constitución. Una vez se le da como tristeza ver a algunos colegas que quieren que se actúe desde el corazón y no desde la razón jurídica. Y como ciudadanos, ciudadanas de un país, debemos de actuar dentro de la Constitución y la ley. Y eso nos permite evitar conflictos, porque como lo exponía el compañero César en el día de hoy, varias veces hay algunos funcionarios que tienen la dirección de X o Y cargo público y malinterpretan la normatividad a su manera, a sus caprichos, y entonces es allí donde nosotros, si conocemos la normatividad, podemos tranquilamente hacer que se aplique, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Y si el administrativo sabe eso, también sabe que al iniciar algún proceso debe garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, y de esa manera podemos nosotros decir que estamos en un país de leyes y que las leyes se aplican correctamente, pero lamentablemente en nuestro país Colombia, en sus 32 departamentos y sus 1.133 municipios, desgraciadamente la mayoría de los funcionarios malinterpretan la norma y la aplican mal, y por eso tenemos un país muy violento, un país con muchas desigualdades, un país donde se malinterpreta la norma y por eso hay tantas equivocaciones. Es ahí este llamado respetuoso a que nosotros socialicemos
todas estas normas, todos estos aspectos para que la niñez, la adolescencia, la juventud y nosotros los adultos podamos conocer en qué países estamos, cuáles son las normas de este país y asimismo interactuemos y con seguridad que construiremos la paz para todos, una paz integral que permita cada día vivir más, vivir mejor y como dice nuestra secretaria de Asuntos de Organización y Información Sindical, la compañera Isabel Olaya Cuero, bueno, invertir Cuero, podamos tener una juntanza para construir juntos, una juntanza para el bien de todos, una juntanza donde haya una verdadera democracia y donde haya una verdadera inclusión. Entonces es allí, compañeras y compañeros, el análisis que hacemos de este tema tan importante expuesto en el día de hoy, en esta semana número 10. Entonces, yo dejo allí deseándole a las compañeras, a los compañeros, una feliz fin de semana y pues decirles que si tuvimos hoy algunos inconvenientes, el colega César, el compañero Romo, y he suscrito, al igual que nuestra compañera Luzaida, la compañera Ana María y el compañero Julio que hemos estado interviniendo, obedece a que estamos acá en esta primera asamblea extraordinaria federal y nos ha tocado estar actuando desde los celulares. Entonces ahí disculpa, esperamos la próxima semana ya estar desde los computadores y en sitio fijo para seguir con la calidad en todos los sentidos de nuestro diplomado. Chao, chao, hasta la próxima semana a la misma hora y por la misma pantalla.